Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta. Ya vieron el día de hoy de quién se trata el invitado. Huele a fútbol brasileño cuando hablamos de Milton Antonio Nunes, mejor conocido como Zico, a quien me da muchísimo gusto saludar. Zico, te mando un abrazo y gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Rodrigo, un gusto poder estar con tu público. Parlante Deportivo, un gran programa, así que gracias por la invitación. Por nada, Milton, al contrario, para platicar de aquella época cuando estabas en el Puebla. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, ¿qué tiene Brasil, que es una tierra tan futbolera? Pues la cultura, ¿no? Creo que es la esencia del barrio, de la favela, que ahí inicia todo para nosotros, ¿no? Sabemos que Brasil es un país de tradición en el fútbol con grandes leyendas y sigue la fábrica dando, ¿no? Creo que priorizan que el niño se divierta de forma gratuita, ¿no? En todos los clubes, en los clubes amateurs también, y eso facilita la oportunidad para los niños de escasos recursos realmente que son los que perfeccionan de forma empírica, ¿no? En el barrio mismo, con el auxilio del papá o visualizando y tomando referencia de otros niños, ¿no? Para mejorando sus gestos motrices, y ahí inicia todo. Precisamente, ¿cómo fueron tus inicios en el fútbol? Bueno, yo vengo de una familia bien humilde del campo, en el interior del estado de Río Grande do Sul. Porto Alegre puede ser una referencia que es al sur de Brasil, pero venimos de mucho más abajo de la divisa ahí con Argentina, en las misión, ¿no? En las misiones que son comunidades aisladas de Río Grande do Sul. Venía de allá, mi papá era un profesor que le gustaba mucho el fútbol también, y mamá ama de casa, y jugábamos todos los días en la calle. Yo tuve la fortuna de ser visto por un exjugador del Caxias, de la SER Caxias, que es un club mediano del estado de Rio Grande do Sul, ¿no? El más grande es el Internacional de Porto Alegre, el Gremio. Luego está el Caxias y el Juventude, que son dos equipos también importantes del sur de Brasil. Y él me vio jugar en el barrio y decidió hablar con mi papá. Y mi papá, entusiasmado, con apenas 13 años, llegué a Caxias do Sul y me integré a las fuerzas básicas del club de la SER Caxias. Con esos 12, 13 años, cuando jugabas en la calle, ¿a quién admirabas? ¿Quién era tu ídolo? Bueno, curiosamente, destacaba en ese tiempo Arturo Antunes Coimbra, no el Zico Carioca. Y curiosamente, comentándote, Rodrigo, también tuve la fortuna que con esos 13 años jugué un campeonato infantil y me vio la directiva del club Regatas Flamengo, ¿no? Y se interesó en mi perfil. Uno siendo menor, no pertenece realmente a ningún club, nada más tienes una firma como amateur en el club. Y el Flamengo sabía disso y había hecho eso con otros niños también que integran por allá, y convencer a mi papá, y el papá entusiasmado, ¿no? De ir para el Flamengo de Río, y me llevaron para hacer un tratamiento hormonal conmigo, como lo hicieron con Arturo Antunes Coimbra, como hicieron con Bebeto, con otros jugadores brasileños, para agarrar mayor forma física, meter más masa muscular, porque era muy delgadito, era muy chiquito. Y de verdad resultó. Yo me quedé apenas 2 años, luego me regreso a través de un ex entrenador mío de Caxias, como me convenció allá en Río. Me tomé el avión y me regresé a Río Grande do Sul. Y ahí, ya no Caxias formalmente, tú sabes, cuando firmas un contrato, aunque seas menor, profesional, ya ahí sí perteneces al club. Y el club inmediatamente habló con mi papá, ¿no?
para firmar mi primer contrato y disputar mi primer campeonato gaúcho con apenas 16 años en el propio Caxias. Y luego historias increíbles porque agarran una selección menor de Brasil, un torneo fue en São Paulo y participan todos los menores de 17 años, ¿no? Un campeonato muy visto en Brasil, elaborado por la CBF, no cual fui destaque, ¿no? Con 16 años y hubo el interés del Guaraní de Campinas, que es un equipo que siempre tuvo grandes atletas y grandes jugadores, y yo tuve la fortuna de que con Carlos Gainete, un entrenador gaúcho en el Guaraní, me contrataron apenas cumpliendo 17 años, precisamente para disputar el Campeonato Paulista, luego el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores también de 87, que debido a ese Campeonato Brasileño que jugamos en 86 y jugamos la final contra el São Paulo, de Pita, de Silas, Miller, Raí, yo creo que tú te acuerdas aquel São Paulo, y nosotros teníamos Sí. el Guaraní, ¿no? De Carlos Gainete, que tenía jugadores como Ricardo Rocha, el Mundial de 86, Juan Paulo, Evair, Barbieri, Neto, que es un gran conductor hoy de una televisión muy importante en Brasil. Ese equipo, yo jugué gran parte del torneo porque Neto era el titular en mi posición, pero apenas tenía 17 años. Entonces, en 87, ya la Copa Libertadores me tocó jugar casi todos los partidos. Y con esa experiencia, y fíjate que grande es el fútbol, ¿no? Que siendo gaúcho, luego me toca jugar una final del Campeonato Brasileño en el Morumbi y luego en el Estadio Brinco de Oro de la Princesa, allá en Campinas, con el Guaraní. El Guaraní tenía un vínculo muy grande con el propietario del Bragantino. Entonces yo acabé en el año de 90 jugando el Campeonato Paulista por Vanderlei Luxemburgo, que era el entrenador de aquel gran Atlético Bragantino, hoy Red Bull, ¿no? Un club muy conocido en São Paulo, que ahí empezaba a despegar, pero era un equipo muy joven. Nos coronamos campeón paulista en ese año de 90. Entonces yo tuve posibilidades como Mauro Silva también, que integraba el Bragantino, Gil Baiano, Ney, Luis Miller, otros jugadores de ir al fútbol europeo. Entonces vino una propuesta de España, del Valladolid. Gracias a Dios yo siempre tuve a mi papá cerca. Era un agente de fútbol y era alguien que me orientaba muy bien. Entonces también llegó la propuesta del Puebla, de México. Luis Enrique Fernández, que es el directivo del Puebla, y aquel equipo formado y elaborado por Emilio Maurer, ¿no? Porque La Puente lo solicitó, ¿no? Un suplente para aquel gran jugador Aravena que tenía el Puebla. Entonces vieron en mi perfil ideal, y yo tenía amigos, jugadores que habían estado en el fútbol mexicano o estaban, en el caso de Divaldo. Entonces fue una buena referencia para que yo viniera al fútbol mexicano, porque sabía y tenía conocimiento por el Rey Pelé, por mucha gente que estima y quiere de verdad México, ¿no? Por la gran hazaña que hizo la selección del Scars de Oro en 70 aquí, y me dio esas ganas de venir a México. Era lo que soñaba, jugar en otro país, y de ahí, quién sabe, buscar el fútbol europeo. ¿Qué tanto conocías o sabías de México y de su fútbol? Sabía que era un fútbol de alto voltaje, ¿no? La gente muy preparada, o los mexicanos con un fondo físico impresionante en el estado aeróbico. Yo venía a nivel del mar, y te confieso que me costó mucho ponerme a nivel de mis compañeros, con aquel gran alemán, ¿no? Axel Bilbao, que trabajó conmigo por ahí de 2 meses, hasta ponerme realmente a nivel competitivo, porque Puebla es una ciudad alta, la altitud nos dificulta
a los brasileños. Es un fútbol, por lo regular, muy intenso, ¿no? Con mucha actividad física. Yo cuando me quitaba Alberto Coyote o Blas Junta, de aquel antiguo Toluca, recuerda Blas Junta, un contención Sí, sí, sí. argentino que era muy, marcaba muy bien. Y cuando daba vuelta, por ejemplo, Coyote lo quitaba, me iba para otro sector y ahí estaba otra vez Coyote. Se barría, libraba la barrida, aceleraba un poco, miraba, espejeaba, ahí estaba Coyote. Así que es un ejemplo de la intensidad del corazón que le pone el jugador mexicano. A veces, claro, falta el talento, ¿no? Que tenían algunos de mi época, creo que los famosos dieces clásicos, ¿no? Como Benjamín Galindo, Tita, Romano, recuerdan, había una gran cantidad de Pedro Duana, de números 10 en mi época de gran calidad y hoy no que se exterminó, pero creo que la preferencia de muchos técnicos por copiar el estilo del sistema europeo, pues sí, quedamos muchas veces limitados los números 10 de tener acción, ¿no? En el fútbol de hoy. Tú, hablando de eso, tú traías el 10 en la espalda, llamaba la atención el 10, tu forma de jugar y aquel look que traías. Muchos decían el Kurt Cobain del, del Puebla. Sí, sí, bueno, cultural el fútbol, ¿no? Me decían Yuri, me decían Kurt Cobain, me decían Saeta Rubia, ¿no? Una cantidad de... Pero como es muy cultural y a veces la afición contraria utiliza esos términos para desestabilizarte y la llegada de los partidos, pero creo que estamos preparados psicológicamente para no entrar en ningún tipo de provocación, pero el fútbol es eso, ¿no? Cultura, y comparando a aquel gran Arturo Antunes Coimbra, ¿no? Que aparte de que era un fantástico jugador, y me tocó en la época de esos 13 años que estaba me preparando allá, de verlo entrenar y de observar bien lo que hacía, los movimientos que trataba de hacer para ganar siempre la espalda de sus marcadores, la habilidad, ¿no? Para ponerse de frente y generalmente el 10 por lo regular también está de espaldas, igual que el 9 pero con un movimiento lateral, ¿no? Girando la cadera puede cambiar esa situación. Y lo elemental, ¿no? De un 10 clásico es la capacidad de ver el fútbol, de tomar la decisión correcta y poner los jugadores de ataque con un desmarque de ruptura y un mano a mano con la defensa adversaria, ¿no? El apodo de Zico viene precisamente por aquel jugador. Exactamente, en la época llegué ahí a la Plaza Seca, que le decían, un lugar cerca ahí de Copacabana, donde estaba la concentración de los niños, y ahí empezó todo, ¿no? El entrenador Carlinhos, que era también un exjugador muy experimentado, observó los detalles que yo tenía, la intimidad que tenía con la pelota y me empezaron a comparar con el Zico que estaba prácticamente trabajando enfrente, ¿no? Entonces quedó como Zico Gaúcho nada más para diferenciar del Zico Carioca. ¿Lo pudiste conocer a Zico? ¿Pudiste convivir con él? Lo pude conocer, mira, me tocó la bendición también de conocer al Rey. En la Vila Belmiro jugué dos campeonatos paulistas, uno con el Guaraní y uno con el Bragantino, así que el Rey siempre estaba, ¿no? En los partidos del Santos, allá en la Vila Belmiro, y me tocó saludarlo igual que a Arturo Antunes Coimbra, y jugar en contra también. Cuando estaba así con el Flamengo, en 86 yo estaba en el Guaraní, entonces nos tocó el campeonato brasileño, me tocó jugar en Maracaná y también el Brinco de Oro. Aquel Flamengo que tenía a Sócrates y a Zico, a Dilio, a Júnior, no era un equipazo aquel gran Flamengo. Nosotros también un equipazo del Guaraní. ¿Qué significó para ti ser dirigido por Vanderlei Luxemburgo, que después llegó a dirigir al Real Madrid, dejó a dirigir al Scratch de Oro, a la selección de Brasil? Fíjate,
Curiosamente posteé una foto de aquel campeonato del Bragantino de 90 y me respondió el máster, ¿no? El maestro Vanderlei. Así que sabe que hice mi carrera acá en México, él lo sabe, ¿no? La calidad de técnico que nos sirvió a todos por copiar varios sentidos, principalmente a nivel psicológico. Era un entrenador muy enérgico, quería que un plantel siempre fuera disciplinado y así debe de ser, ¿no? Porque si no hay disciplina, no puede haber nada. Un entrenador muy respetado también, alcanzó a dirigir, creo, un año o dos al Real Madrid y claro que dirigió la selección brasileña. Hoy es un cronista más y está en busca también de colocarse nuevamente y además con una crítica constructiva porque nos pone a pensar a los técnicos brasileños, ¿no? La llegada de Ancelotti. No estábamos acostumbrados en Brasil a tener extranjeros como técnico, pero hoy se ve en Palmeiras y el portugués de Palmeiras ha hecho un gran trabajo. En Río de Janeiro ha llegado también varios entrenadores argentinos, portugueses, por lo regular traen los portugueses, ahí está Caixinha, ¿no? Que está trabajando con el Red Bull Bragantino, así que nos causó un poco de impacto, pero creo que la capacidad no tiene camiseta, ¿no? No tiene ideología y tampoco tiene nacionalidad, ¿no? Debemos estar conscientes que debemos estar preparados porque hay entrenadores en el mundo con una gran capacidad que pueden dirigir en cualquier parte del mundo. Y se forma la barrera. Como tiradores están Ángel Torres y está Zico. Barrera de 5 hombres, aquí viene Zico, su disparo. ¡Gol! ¡Gol de Zico! Un balón que pegó en la base del poste derecho, haciendo carambola para irse al fondo de la portería, Toño, y a los 7 minutos con 30 segundos de esta primera parte, libró muy bien la barrera. Y qué bien la cobró este Zico, que se ha ganado la gente a lo largo de la segunda vuelta. Y habrá que decir que, bueno, pues cuidado con los tiros libres. Antes tenían a Aravena, antes tenían a Bernal, a Chepo. Ahora este Zico se los gasta también muy bien. Milton, regresando a esa etapa de jugador, varios goles de larga distancia, tiro libre, volea. ¿Cuál es el gol que más recuerdas en tu carrera con el Puebla? Sí, una pegada tremenda. Es lo que te digo, ¿no? Me tocó grandes compañeros. Neto, nos quedábamos horas allá en Campinas trabajando después del entrenamiento, horas y horas, repitiendo varias formas de tipo de golpeo, ¿no? Porque hay grandes golpeadores de pelota que hacen mucha diferencia, ¿no? Un jugador que tiene ese golpeo exquisito. Y en Puebla me quedaba con Nacho Rodríguez, con Pablo Larios, con Nacho Palou. Nos quedábamos horas ahí trabajando el tiro libre, el perfil zurdo, perfil derecho, hasta agotarnos. En verdad es importante resaltar, ¿no? Hoy en día ya por sí solo el jugador no va. Antes no, antes conscientemente nosotros íbamos, no, yo quiero mejorar. No teníamos la distracción de la internet, de la red social, ¿no? Hoy los jugadores están muy ocupados en tener su Porsche, su carro nuevo, su celular y olvidan de las tareas más importantes que no se pueden trabajar en la sesión de entrenamiento diaria. Entonces depende de cada uno tratar de mejorar sus virtudes para tener la diferencia realmente en los partidos. ¿Cuál fue el gol que más recuerdas jugando con el Puebla? Recuerdo uno de la América que fue el debut contra Adrián Chávez, un chanfle ahí que generalmente cuando el balón pasa la barrera, además tenían a jugadores altos en la barrera, uno de ellos era Zay. Yo pensé, mira, qué difícil superar a Zay, está muy alto. El chanfle fue tamaño que rebasó los jugadores altos y todavía cayó en la mitad de la portería. Pero en especial, Rodrigo, me tocó un gol fantástico
cuando estaba Alfredo Tena, en 94. Puebla Querétaro en el Estadio Cuauhtémoc. Está el video, parece que estar cercano en la portería, a unos 5 o 6 metros afuera del área, pero todavía está más lejos. Yo lo recuerdo bien, era muy lejos ese disparo. Y de verdad me nació, ¿no? No, lo voy a agarrar y lo voy a meter todo el empeño. Y si Dios quiere, que uno ejecuta la jugada en la mente y sale perfecto con la acción, con el golpeo en el pie, y realmente salió un gol fantástico contra el Querétaro. Lo tengo ahí mal grabado, pero son cosas que uno recuerda. Yo me tocó sin números goles de tiro libre. Claro, ¿cómo fue esa etapa de Puebla con don Emilio Maurer como directivo, Manolo Lapuente como director técnico? Un fantástico entrenador. Hace poquito estuve allá en Puebla, en su casa, en Atlisco. Estuve hablando con él, ¿no? Él recuerda perfectamente toda esa época, ¿no? Maravillosa, que empezó él desde mucho antes con Emilio Maurer. Ellos empezaron por ahí del año 82, y tú sabes, Lapuente fue también jugador del Puebla. Claro. 82, Luis Enrique, que fue un directivo, para mi punto de vista, de los mejores de Puebla, anotó el gol de ese campeonato en 82. Está un paisano, Muricy Ramalho, que hoy es un gran entrenador en Brasil. Y ya en 89-90, con Paul Moreno, con Aravena, Arturo Álvarez, el Manguito Orozco, Raúl Arias, Luis Esparza, ¿no? Un tremendo capitán, tremendo líder. Un equipo, si quiere ganar, tiene que tener un líder tipo Luis Esparza, ¿no? Es impresionante el ejemplo de liderazgo, y lo cumplía bien, ¿no? Creo que Lapuente tenía un método muy conciliador. Él siempre citaba a los jugadores más destacados y, claro, a los líderes. Eran 5 o 6 que siempre lo llamaban y trataban de tomar consejos de esos atletas, él como técnico, para ver diversas cosas de acciones de los demás jugadores del plantel, que eran la mayoría de ellos muy jóvenes. Yo recuerdo todavía a Gerardo Mascareño, a Sigifredo Mercado, a Bruno Mendoza, a Francisco Rollán, que eran jugadores jóvenes pero de buena calidad, y que Lapuente sabía cómo llevar ese liderazgo y saber cómo poner esos jugadores líderes, trabajar con ellos, con los jóvenes, para que estuvieran siempre concentrados. Yo creo que eso fue una gran virtud, porque aquel Puebla tenía un vestidor muy, muy limpio. Yo recuerdo las bromas de Aurelio Rivera, el coreano, de Riel Gutiérrez, de La Pájara, Chávez, Paco Ramírez, ¿no? Del Carlitos Poblete, qué tremendo goleador teníamos. Teníamos un brasileño muy rápido ahí por la banda, Paulo César Silva, que venía del Inter de Porto Alegre. Tenemos un equipo muy equilibrado. Nos tocó, eso sí, no me gusta decir palabras malas, pero nos tocó la mala suerte de que en la final, cuando habíamos hecho una liguilla espectacular, eliminando a Chivas y eliminando a aquel Super Necaxa de Aguinaga, de Peláez, de Ambriz, ¿no? de Saporite, de Ivo Basay. ¿Tú te recuerdas, Navarro? Eliminamos ese Necaxa cuando el Búfalo es cargado en hombros con la expulsión de Larios. El Búfalo se quedó en la portería, lo rompe la ceja, y otro día cotorreando con el Búfalo, él decía, no, la gente me decía Búfalo para presidente de México. Fue tremendo la liguilla, y la mala suerte fue que nos tocó un aguacero en el primer partido de ida a la final contra el León, en el Estadio Cuauhtémoc, que debería ser cancelado el partido, pero creo que por la presión de la gente, por conservar el boleto, ¿no? que pagó la gente, o porque era imposible, no había condiciones, el balón no rodaba, y resolvieron, Emilio Mauro era el presidente de la federación esa etapa y presidente del Club Puebla, y ya hablando con los árbitros decidieron jugar. Ese partido terminó 0-0.
Y luego en el Nou Camp, allá en León, también otro 0-0, un partido también muy cerrado, con dos grandes entrenadores muy tácticos, ¿no? En el sentido táctico, Lapuente y Vucetich eran tremendos. Y se niveló las fuerzas del partido, quedó 0-0. En tiempo extra vino la expulsión de Ángel Torres y la expulsión de Raúl Arias y la lesión de Paco Ramírez. Nos quedamos prácticamente con 8 jugadores en cancha y Vucetich metió a Fuentes y metió a Turrubiates ya de centro delantero. Fue cuando en un pelotazo en el área cae el gol de León y ellos consiguen ese gran campeonato que lo queríamos nosotros, pero así es el fútbol. Grandes historias con el Puebla. Después, Milton, vas a jugar al Celaya en 2 ocasiones. ¿Cómo fue la experiencia de estar en Celaya? Curiosamente, en México pasan esas cosas, ¿no? Yo no quería salir del Puebla. Yo creo que Tena pensó otra cosa y la directiva también. Me tocó ir en aquel draft de Manzanillo allá por Guadalajara. Es difícil para el jugador cuando dice, qué bueno que ya no existe, ¿no? Es Claro. temible draft que era de verdad muy malo para los atletas, ¿no? Pasábamos cada vergüenza y cosas allá, pero bueno, era como se manejaba. Me tocó allá y negociar con el Atlético Celaya, que nacía ahí, y el entrenador era poblano y había trabajado con Manolo, Juan Alvarado, Marín, profesor Juan, que es aparte un gran amigo y fue un gran jugador, campeón 82 con el Puebla también. Y él era el técnico. Me tocó hablar con Enrique Fernández, el español, hombre. Y yo no quería, de verdad, entendíamos poco de la primera división A que acababa de nacer. Resulta que para nosotros era pensar en una segunda división, pero si ya el Puebla decidió negociar, pues no había opción. Uno, aunque quieras jugar en otro lado, pues te quedas un año parado y es mejor arreglarte con el club. Pero fue una fortuna, o creo que Dios es grande y este proyecto que prácticamente nadie creía, ¿no? El Atlético Celaya, que disputaba ese primer torneo con el Pachuca, con el San Luis, que eran equipos de prestigio, y fue justamente esos equipos que pelearon al tú por tú hasta lo último, ¿no? También el Querétaro estaba en la primera A, equipos importantes. Nos tocó jugar esa final con el Pachuca, ascendimos, ¿no? Ganamos en Pachuca, ascendimos, vino el primer torneo, en 96 en primera división, trae Enrique Fernández a Emilio Butragueño. Creo que fue un boom en México, ¿no? La llegada Claro. de ese gran jugador, aparte muy sencillo, muy gran persona, ¿no? Un líder también de su forma de actuar, pero tenía un liderazgo intenso. Y Emilio Butragueño también, el jugador se prepara con esa mentalidad de querer ganar, tipo Hugo Sánchez, ¿no? Quiere ganar, ganar, y así es. Realmente estamos para ganar y triunfan los que ganan. Entonces, creo que nos contagió, el equipo agarró muy buen nivel. El primer turno del torneo fue fantástico, llegamos entre los 3 primeros. Y la segunda vuelta igual, el equipo permanecía con ese volumen de juego. Richard Zambrano, Amarildo Suárez, Iván Hurtado, ¿no? Patiño, Pineda, Hugo Pineda, que llegó, después llegó Adrián Chávez en 98 también. Pero en 96 era esa la base contiva en la media cancha como generador de juego, conmigo, Butragueño, Amarildo y Richard Zambrano en el ataque. Nos tocó la gran final esa contra el Necaxa, muy comentada, ¿no? Con la falla técnica prácticamente de Emilio, pero así es el juego, ¿no? A veces también los grandes fallamos y le tocó a Emilio dejar ir el gol
pero creo que el Necaxa con La Puente manejó muy bien los partidos, tanto en el Miguel Alemán y Celaya, cuanto en el Estadio Azteca, ¿no? Que fue repleto de 50,000 aficionados celayenses allá y felizmente Wolf, que era todo terreno y era un Claro, jugador fuerte. pesado, lo tuvo a Richard Zambrano ahí a todo dar y con la permisión de los árbitros, ¿no? En lo cual no es reclamar ni nada, así es el juego y una final que no fue perdida y fue ganada para el Necaxa por el reglamento. En esa época el gol fuera de casa daba la oportunidad de el Necaxa, aunque 0-0 en el Jalisco, de quedar con el título. Y sí, luego me tocó una de Cigano, Rodrigo, me tocó ir a Correcaminos, jugué una final allá también de ascenso cuando subió Tigres, me tocó ir a la MLS, jugué una época importante en la MLS ahí con Misael Espinosa de compañero, Con el en el San San José, José ¿no? Class. Ujú. Sí, con San José, luego me tocó regresar al Pachuca y también tuve la fortuna de ser campeón con aquel gran Pachuca del Ratón Ayala y terminando el campeonato ahí me regresé con una segunda etapa ahí como yo en la quinta del buitre, ¿no? Que estaba todo ahí, ya estaba Mitchell, ya estaba Hugo Sánchez, Rafael Paz y Emilio Butragueño, cuatro españoles tremendos que nos tocó convivir una linda época en Celaya. Aquí está Zico haciendo el 1-0. Buen cobro de tiro libre, mucha gente dentro del área y la impresión de que alguien alcanzó a desviar la trayectoria para dejar también fuera de posibilidad a Francisco Bullo. 1-0 adelante el Celaya sobre el Real Madrid. Es notorio que a Zico no lo conocen, sabe tirar muy bien esos balones, iba directo al arquero, ahí lo tienen ustedes, como alcanza a desviar, me parece que Redondo o Soler, parece que Soler con la espalda, el que desvía y totalmente deja sin poder llegar a la pelota a Bullo, el arquero, eterno arquero del Madrid. Por último, ¿cómo hubiera sido la carrera de Zico en el Puebla en la época actual del fútbol mexicano? Mira qué grande. Pues yo creo que había sido fantástica, ¿no? Jugar a esa época. Habemos pocos, no es que me crea mucho ni nada. Ahí está la opinión pública y ustedes que relataron toda nuestra carrera, ¿no? Y algunos de ustedes nos vieron jugar. Éramos, no hablo de mí, sino a generación de mediocampistas en todo el mundo, fantástica, ¿no? De verdad admirable. Y podríamos aquí seguir con los nombres, una lista extensa. Y hoy tenemos nada más a Messi, no tenemos a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic, a varios todavía que pueden dar referencia de un gran fútbol. Iniesta me gustaba mucho, ¿no? Aquel Barcelona me encantaba también, pero son diferentes épocas y creo que sí encajaría todavía. Existen algunos técnicos que por lo regular uno entiende, no, pues juega con contención, con dos medios internos y con un número 10, ¿no? Completando el diamante ahí. Hay técnicos que juegan así. Hay técnicos con un 4-3-3 pueden poner el 10 de un volante mixto, sin problema. Entendiendo que la función de marcar es ocupar un espacio, pues debemos aprovechar los jugadores habilidosos, los que tienen talento, que jueguen. No, luego lo vemos en la banca, ¿no? Jugadores tremendos, craques, no va a entrar de revulsivo. Ese jugador debe estar jugando. La pelota el que sabe, Sí, querido Milton. sí. Milton, un placer haber platicado contigo. Sueñas con dirigir al Puebla, ojalá se te cumpla, eres director técnico y pues nada, agradecerte estos minutos. El recordar es volver a vivir y pues recordamos aquella blonda cabellera de la saeta rubia, el Kurt Cobain del Puebla, el día de hoy aquí en Parlante Deportivo, Milton Antonio Núñez Zico. Los órdenes siempre, amigos, de verdad es para mí una bendición hablar de fútbol y que ustedes todavía recuerden, ¿no? Este jugador que aportó
dentro de lo que yo pude, ¿no? Felizmente tuve una lesión que encurtó mi carrera. Yo pudiera haber jugado otros 5 años en México tranquilamente, pero tuve una lesión muy seria en la cervical y tuve que retirarme. Me retiré con 29, pero así es el juego. Hoy sigo la pasión y gracias a Dios tuve la oportunidad de prepararme como técnico, bien preparado. Tengo una experiencia ahí en el Celaya, en el ascenso. En 2014 he dirigido varios equipos de tercera división. Sigo activo, trabajando con jóvenes. Tengo toda la capacidad, como lo he dicho, cuando fui entrevistado hace poco, estuve allá por Puebla. Tengo toda la capacidad. Ojalá que el pueblo algún día tenga la bendición de que tenga propietarios poblanos, empresarios poblanos como dueños del equipo, y yo creo que la historia será otra para varios exfutbolistas que podemos aportar tanto a este club tan querido en México, ¿no? Perfecto, Zico, pues ojalá así sea, ojalá te veamos pronto en el banquillo, en el fútbol mexicano. Te mando un abrazo y de nueva cuenta, muchísimas gracias por esta plática. Gracias, amigo. Y un abrazo, Rodrigo. Esto fue Parlante Deportivo.